Hola mis amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y estoy muy contento porque hoy nos vinculamos desde Amigos del Cine con la Cátedra País Australia. Esta iniciativa, creada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Embajada de Australia, la Asociación Colombiana de Universidades, que busca potenciar y mostrar los valores del país en el entorno internacional. Así que sean bienvenidos a conocer 5 directores de cine australianos que tienen realmente mucha importancia en el entorno cinematográfico actual. Empezamos nuestro conteo de directores de cine australianos con un hombre muy conocido que es George Miller. George Miller nació en Brisbane hace 77 años y ha sido un director muy reconocido por películas como Mad Max. La saga de Mad Max él la hace directamente en Australia y empieza a captar la atención del mundo porque es una película de bajo presupuesto, protagonizada por un muy joven Mel Gibson, completo desconocido para el mundo, y a partir de allí empiezan a llegarle proyectos y propuestas de Hollywood como Las Brujas de Eastwick, como Babe, el Puerquito Valiente, y una de las más famosas que es Happy Feet, aquella famosa película animada protagonizada por Robin Williams y que obtuvo el Oscar en su momento a Mejor Película Animada. Sin embargo, la película que lo recupera para el cine hace relativamente poco fue Mad Max Fury Road, protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron, que fue la sensación hace algunos años y que nos mostró que este director George Miller era capaz de hacer grandes películas con poco presupuesto o con alto presupuesto. Otro director australiano que genera amores y odios es Baz Luhrmann. Baz Luhrmann tiene 61 años y nació en Nueva Gales del Sur y es muy conocido por varias películas como Moulin Rouge, como Romeo más Julieta, como El Gran Gatsby. Un director que además, a diferencia de muchos otros, tiene una película que se llama Australia, una película que es escenificada en la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por dos de los actores australianos más conocidos que son Hugh Jackman y Nicole Kidman. De las películas de este director les recomiendo muy especialmente Romeo más Julieta, que es una versión contemporánea del clásico de Shakespeare, pero escenificada no en Verona, sino en Verona Beach, en plenas playas de Los Ángeles, California, y es una película muy interesante protagonizada en su momento por Leonardo DiCaprio y por Claire Danes. Oh, Juliet, I will lie with you tonight. Uno de los directores australianos más queridos por el público y más admirados por la crítica es Peter Weir, que nació hace 77 años en Sydney. Este director pues es responsable de películas realmente muy interesantes que han ganado gran cantidad de premios. De hecho, ha estado nominado 5 veces a los Globo de Oro y 6 veces a los premios Oscar y ha obtenido en total alrededor de 39 premios importantísimos en países como Australia, Inglaterra, Estados Unidos, y por películas que pues seguramente muchos de ustedes conocerán: La Sociedad de los Poetas Muertos, Master and Commander, Sin Miedo a la Vida, The Truman Show, películas que abordan muchas temáticas diferentes con grandes estrellas de Hollywood, pero que en todas ellas lleva el sello implícito de Peter Weir, que es un sello de humanismo, de cercanía con los personajes, de admiración por ciertos personajes, y pues una de sus películas más emblemáticas, The Truman Show, pues es una gran crítica y es una gran reflexión sobre lo que estamos viviendo ahora con las redes sociales, la pérdida de la privacidad y este show business que a veces llega demasiado lejos. Por eso mi película favorita y preferida de Peter Weir es The Truman Show, pero también les recomiendo muchísimo La Sociedad de los Poetas Muertos. Robin Williams as John Keating. He was the inspiration that made their lives extraordinary. Bruce Beresford tiene 81 años y nació en Paddington. Es egresado de la Universidad de Sydney y es un hombre que tal vez no es muy conocido, pero si hablamos de la película insignia de este director, que es Conduciendo a Miss Daisy, seguramente todo el mundo lo recordará. Esta película ganó el premio Oscar en 1990 en una decisión bastante polémica que para muchos fue equivocada, pero entre otras cosas significó el surgimiento de una estrella otoñal, de un actor que tenía ya muchos años y que nunca había sido famoso, que fue el señor Morgan Freeman. Aparte de Conduciendo a Miss Daisy, pues este director Bruce Beresford tuvo una filmografía muy interesante en países como Australia, como Inglaterra, como Nigeria, y películas en Estados Unidos como Double Jeopardy y El Contrato. Sin embargo, la que les quiero recomendar de él se llama El último bailarín de Mao, una película que habla acerca del poder y la resistencia del arte a ese poder escenificado en la China comunista.
La versión de los Oscars de 2022 tiene una película dirigida por un australiano. Se trata de Cruella, que está escenificada en el universo de los 101 Dálmatas y que es dirigida por Greg Gillespie. Greg Gillespie pues, es un director que ya había hecho otras películas como Yo, Tonya, que también tuvo una gran repercusión y tuvo una muy buena acogida por parte del público, pero también ha dirigido algunos episodios de televisión en series importantes como Los Estados Unidos de Tara, y muy próximamente lo vamos a ver dirigiendo algunos capítulos de la serie que se hizo sobre Pamela Anderson y Tommy Jones, esta famosa serie que se llama Pam y Tommy, que pues muy pronto estará en algunas plataformas digitales. Terminamos nuestro top 5, pero hoy vamos a tener un bonus track, una pequeña ñapa con otro director australiano importante llamado Scott Hicks. Scott Hicks tiene 69 años y no nació propiamente en Australia, nació en Uganda, pero se nacionalizó como australiano porque ha vivido allí desde los 14 años. Tiene una amplia carrera cinematográfica, pero además también es un académico, al punto que obtuvo también su doctorado honoris causa en artes. Entre las películas más importantes se destaca muchísimo la maravillosa Shine, traducida en español como Claroscuro y protagonizada por Geoffrey Rush. Geoffrey Rush hasta ese momento era un actor completamente desconocido, pero Scott Hicks insistió en que él debía ser el protagonista de esta maravillosa película y de esa manera, por otra parte, apalancó la carrera de Geoffrey Rush, que ha llegado a un punto muy alto con la película El Discurso del Rey, entre otras, pero que también ustedes conocen por la saga de Piratas del Caribe. Bueno, y de esta manera nosotros queremos cerrar nuestro top 5, que hoy fue top 6, sobre directores de cine australianos, enviando un saludo muy especial a todos los australianos que comparten hoy esta cátedra país, a la Embajada de Australia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Asociación Colombiana de Universidades y por supuesto a la Universidad de La Sabana. Estamos muy contentos de hacer parte de este evento que exalta los valores y la cultura australiana frente al mundo. Por eso los queremos seguir invitando a que continúen disfrutando del evento y a que sigan nuestro canal Amigos del Cine. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.